Ok, hermanos, ya que hemos orado, vamos a comenzar a compartir la bendita palabra del Señor, que es poderosa. Nada más disponemos nuestro corazón, cada uno con fe para recibir la palabra que sea obrando en la vida de nosotros. Amén. El título de la enseñanza que quiero compartirles hoy es El amor a las cosas celestiales. Es un tema muy hermoso que nosotros como creyentes necesitamos de saber, amén, para poder vivir esa vida que le agrada al Señor. Eso es lo que nos interesa a todos, amén. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Mateo 6, 21. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pongámosle cuidado a esto. ¿Dónde está el corazón de cada uno? Allí está el tesoro, amén. Hace años hubo un caso de una astronauta que volvió a la Tierra después de haber pasado varios meses en una nave espacial haciendo varios experimentos. Y cuando regresó este astronauta, cuando aterrizó en la Tierra, entonces los periodistas le preguntaban, a él le preguntaron qué tal le había parecido la vida en el espacio. Y él lo que respondió fue que su primer mes fue terrible, fue miserable porque él dijo que extrañó demasiado las cosas que había dejado acá en la tierra. O sea, él estaba ya, imagínense, con todas, extrañó las comodidades de la tierra, extrañó todas las cosas que había aquí. Y dijo, pero después de que pasó ese mes, dijo que él pudo disfrutar el resto de su estadía en el espacio. Entonces, para poder lograr esto, ¿saben qué hizo? Él les dijo a los periodistas que él reprogramó su mente para desprenderse de todas las cosas materiales que había dejado aquí en la tierra. El poder de la mente es tremendo. Entonces, él simplemente reprogramó su mente para desprenderse de todas las cosas a las que él estaba pegado acá en la tierra. Y esta experiencia que vivió este hombre, nosotros la podemos relacionar con la vida, la verdad que aplica a la vida de todo creyente. Amén. Porque el secreto para nosotros poder vivir en paz y contentos y gozosos está en desprendernos de las cosas materiales, amén, de aquí, de este mundo, de la tierra, para poner el corazón ¿dónde? En las cosas celestiales, amén. Entre menos apegados estemos a todo lo material, vamos a ser más felices, a estar más contentos, más gozosos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 1 y 2. Vamos a leer Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Este consejo nos lo da el apóstol Pablo. Él nos exhorta. Nosotros, bueno, para los que conocemos un poco de la vida de Pablo, sabemos que él provenía de una familia muy adinerada. Su familia tenía negocios, ellos era como decir una compañía grande que hacían carpas, ¿no? Como tiendas de campaña, y ellos tenían mucho dinero. Sin embargo, ¿qué pasó? Que Pablo se despojó de todo por seguir y servir a Cristo. Amén. Él vivió para Cristo y con su mirada y su corazón puestos en el Señor Jesucristo y en las cosas celestiales. Amén.
Así él pudo mantenerse fiel al Señor Jesús y contento y gozoso en cualquier circunstancia, como él mismo nos lo enseña. Y todo esto mientras que él esperaba encontrarse con el Señor y él sabía que Jesucristo lo podía ayudar y darle las fuerzas que él necesitaba para lograr todo. Amén. Vamos a leer, les voy a leer Filipenses 4 del 10 al 13, porque aquí tengo la versión Reina Valera contemporánea. Dice el apóstol Pablo: grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que sabemos de dónde sacaba él esas fuerzas y pudo mantenerse fiel. Y ahora en Filipenses 1 del 20 al 21, también dice el apóstol Pablo, al mismo en Filipenses 1:21, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, como estábamos hablando ahora. Si ponemos la esperanza en el Señor Jesús, nunca vamos a ser avergonzados. Dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso, amén. Porque nosotros, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, vivimos para Cristo, amén. Dice la Biblia también que Cristo vive en nosotros y nuestra vida está escondida en Él. Entonces, para nosotros vivir es Cristo, vivimos para Él, y si morimos, salimos ganando. ¿Por qué? Porque nos vamos con Él, amén. Así que por eso es que nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas de arriba. Esto quiere decir simplemente dar prioridad a lo espiritual, amén, a lo que agrada a Dios, no a las cosas de este mundo, amén, y dar más valor a lo que tiene recompensas eternas, amén, porque antes de poner nosotros nuestro corazón en las cosas materiales de este mundo que son perecederas, no duran, ¿cierto? Todo lo que uno tenga, sí puede ser un yate lujoso, a los pocos años que va a estar, es una chatarra, ¿cierto? Y entonces, lo mismo a cualquier cosa, todo eso es perecedero, nada de eso dura, ni siquiera tampoco nos deja ninguna ganancia espiritual. Amén. Vamos a leer en Mateo 6, del 19 al 21. Aquí nos está hablando algo muy hermoso el Señor Jesucristo, y sobre todo es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Para poder vivir esa vida plena, dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Si ven, el Señor aquí nos lo confirma una y otra vez por medio de su palabra. Dice: donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Dice: donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Así que la Biblia nos dice que nosotros no podemos dar prioridad a lo material, como acaba de decirnos el Señor Jesús, ni servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que escoger, pero entonces eso depende de la meta que tenga cada persona, ¿cierto? ¿Para dónde se quiere ir?
cuál es su meta final. Entonces así decidimos si escogemos por poner nuestra mirada arriba o en las cosas de este mundo. Amén. Entonces aquí nos dice Mateo 6:24, el Señor Jesús nos dice: ninguno puede servir a dos señores. Escúchenlo, a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estas dos, ¿cierto? Dios es el único Dios verdadero, amén. Solamente hay un Dios verdadero, pero hay muchas personas que hacen de las riquezas, de las cosas materiales, su Dios, amén. Entonces, Dios es un Dios celoso, amén, y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de trabajar para nuestro sustento, amén. Él sabe, porque si no, no existirían los trabajos y todo nos caería del cielo, ¿cierto? Pero no, él sabe que tenemos que trabajar para mantenernos, pero él no quiere que nosotros nos obsesionemos con el dinero ni dependamos de los bienes materiales, amén, sino de qué, de su gracia, que es suficiente, amén. La gracia del Señor es suficiente para todo. En Filipenses 4:19 dice, es un versículo muy poderoso y que a nosotros nos da mucha esperanza, amén. Debemos esperanzarnos en este versículo, esta palabra que dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén. Aquí no está diciendo Dios les va a suplir para ciertas necesidades, ¿ok? Las otras, pues ustedes verán dónde las suplen, ¿no? Aquí dice todo lo que os falta, amén. Entonces nosotros, eso es lo de que se trata, amén, de que debemos es de nosotros depender de la gracia de Dios y darle prioridad a las cosas celestiales, porque Él va a cuidar de nosotros. Él va a proveer todo lo que necesitamos, amén. ¿Por qué? Porque Él nos ama y permanece siempre fiel a nosotros. El Señor Jesús nos exhorta acerca de esto, a que no nos afanemos, amén, por nada, porque si nosotros tenemos nuestra mirada y nuestro corazón puesta en las cosas celestiales, en el Señor, no tenemos por qué afanarnos, porque Él nos va a sostener, va a cuidar de nosotros. Vamos a leer, esto es muy hermoso. También aquí sigue el Señor en Mateo 6, del 25 al 33. Vamos a leer. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén, sí es, amén. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Ven? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echan al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Que está aquí otra vez el Señor volviéndolo a decir en diferente manera, con diferentes palabras. Nada más busquemos primeramente las cosas celestiales y el Señor va a cuidar de todas nuestras necesidades porque Él las conoce. No creamos que Él no sabe, ¿cierto? Cuando nosotros vamos y le pedimos algo, por algo al Señor, Él ya sabe, inclusive antes de que nosotros tengamos esa necesidad, Él ya sabe que la vamos a tener, ¿cierto? Entonces, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, amén. Así que el amor al dinero y a las cosas materiales, hermanos, pongamos mucha atención, porque esto ha sido la causa para hacer extraviar a muchos de la fe de Cristo. Amén. El aferrarse a las cosas materiales, el amar el dinero más que al Señor y a las cosas celestiales, ha hecho caer a muchos en la tentación y que se aparten de la fe en Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a huir de esas cosas, de esas tentaciones, para que podamos alcanzar la vida eterna, porque eso nos puede obstaculizar llegar a nuestra meta. ¿Amén? En 1 Timoteo 6, del 10 al 12, dice el apóstol Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Oigan, aquí no dice raíz de un mal ni de unos cuantos. Dice raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Mire lo que dice aquí. Esto es una batalla que nosotros peleamos, ¿cierto? Libramos diariamente, pero tenemos que pelear esta batalla de la fe, ¿cierto? Y tenemos que conquistar, tenemos que echar mano a la vida eterna, no nos podemos desviar, no podemos dejar que nada nos dañe el corazón y nos aparte de los caminos del Señor. O sea que poner el corazón y la mente en las cosas celestiales es algo crucial para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué meta tiene Dios para todos nosotros? Que crezcamos espiritualmente, amén. Él no quiere que nos quedemos así pequeñitos, sino que crezcamos espiritualmente y que podamos también desarrollar la mente de Cristo nosotros y que podamos tener una felicidad verdadera, un gozo y una paz verdaderos, amén. Pero esto solamente los da el Señor cuando lo ponemos a Él por primera prioridad, al Señor Jesucristo, nuestra mirada, nuestro corazón en Él y en las cosas celestiales. Así como ese astronauta que les conté la historia, él tuvo que renovar su mente. ¿Se acuerdan que les dije? Él renovó su mente. Nosotros también tenemos que hacerlo, ¿ven? Sujetando nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo. Amén. Porque si estamos pensando algo que no le agrada al Señor, tenemos que cambiar esos pensamientos y que estén conformes a la voluntad del Señor y reemplazando lo carnal, los deseos de la carne, por lo espiritual. ¿Amén? Entonces, así tenemos que cambiar, renovar nuestra mente. En Romanos 8, del 5 al 8, dice el apóstol Pablo. Romanos 8, del 5 al 8, dice:
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu con mayúscula, o sea, del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pongan atención a esta palabra. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Voy aquí a hacer una pausa. Porque si nos ocupamos de satisfacer a nuestra carne, esos deseos, ¿cierto?, de llenar nuestra vida con las cosas materiales de este mundo y a satisfacer la carne, ¿qué pasa? Eso nos lleva a apartarnos de Dios. ¿Se acuerdan? Que muchos se han extraviado por eso. Y el pecado nos aparta del Señor. Amén. ¿Y el pecado a qué conduce? A la muerte, ¿cierto? Entonces, por eso aquí dice, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, de las cosas de arriba, de las cosas celestiales, de hacer la voluntad de Dios, es vida y paz, amén, nos da la vida eterna. Y luego continuamos, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Ustedes creen que todo ese deseo de vanagloria y la gente, la avaricia y todo eso, eso no está conforme a la voluntad de Dios? Esas cosas son enemistad contra Dios, amén. Y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la meta de nosotros es agradar al Señor. Amén. Ahora también nos dice Pablo, voy a leerles en 1 Corintios 2, 12 y luego 14 y 16, voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál espíritu? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Y el 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, aleluya. Imagínense qué cosa tan grande que dice la palabra del Señor. Nosotros, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, cuando hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, amén. Así que cuando Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque nosotros por nosotros mismos no podemos, humanamente es imposible uno solo con sus fuerzas, su poder dominar a la carne, vencer totalmente, ¿cierto? Y todas esas cosas, pero Él nos ayuda cuando el Señor mora en nosotros por medio de su Espíritu, nos ayuda en nuestras debilidades y hacer morir los deseos de nuestra carne y pues nos santifica apartándonos para Él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos santifica, o sea, que nosotros vamos a leer ahorita y después les explico algo en Romanos 8 del 9 al 14. Esto es muy importante. Romanos 8 del 9 al 14 dice la palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Si el Espíritu de Dios, si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, entonces nosotros vivimos por el Espíritu, no por nuestra carne ya. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en nosotros, en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Perdón. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, si mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que nosotros, esto es un proceso, amén. La salvación es algo muy grande y como hablábamos, todo lo hace Dios perfecto. Amén, tanto en la naturaleza, todo lo que ha creado, como en nosotros también, los seres humanos, todo Dios tiene un plan y un propósito perfecto para todo y un orden, porque Dios es un Dios de orden. Así como Nicodemo le preguntó al Señor Jesús que qué necesitaba hacer para nacer de nuevo. Y que le dijo el Señor Jesús que debía, ¿cierto? Para entrar en el reino de los cielos, tenía que nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesús. Y le dijo Nicodemo, tengo que nacer otra vez del vientre de mi madre. Y él que le dijo, no, tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo. Entonces, lo que acaba de hacer, ese es un paso de fe indispensable, amén, y definitivo, que lo acaba de dar Rodolfo. Gracias al Señor por eso. Y entonces, ya él es un hijo de Dios, amén. Él ya nació de nuevo y entonces aquí lo que nosotros debemos es anhelar el Espíritu Santo. Y si todavía nosotros no lo hemos recibido, tenemos que pedírselo al Señor, porque la palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos como humanos, ¿cierto? Porque el hombre pues tiene un corazón perverso y todo eso, no somos perfectos como Dios, sin embargo sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará Dios, su Espíritu Santo, si se lo pedimos? Amén. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, porque lo necesitamos. El Espíritu Santo, como les dije, es que nos santifica, nos ayuda a sacarnos todas esas cosas que hay en nosotros, porque venimos del mundo, ¿cierto? Rodeados de tentaciones, cediendo a los deseos de la carne y a las tentaciones del mundo. Y yo les digo que nadie puede por sus propias fuerzas. El Señor es el único que nos quita esos deseos de la carne, de nuestro corazón, amén, pero lo saca así de raíz. El que antes iba y se emborrachaba, tomaba, ¿cierto? Lo que sea que nosotros hiciéramos en el mundo, ¿quién nos saca eso del corazón? Es el Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo, amén. Tanto que nosotros ya sentimos es que aborrecemos todas esas cosas del mundo, ya no las queremos para nada, ¿cierto? Ya inclusive vienen y nos muestran una copa de licor o hasta el olor del cigarrillo, del humo del cigarrillo nos marea y de todo eso nos fastidian todas esas cosas. ¿Quién hace eso en nosotros? Es el Espíritu de Dios, amén. Entonces, como ahorita estábamos diciendo también, antes de empezar la enseñanza, que nosotros somos obras en proceso, ¿ok? Somos unas obras grandiosas de Dios en proceso, como dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó esa obra
en nosotros la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Amén. O sea que estamos en el camino correcto. Quizás no estemos todavía donde deberíamos estar o donde quisiéramos estar. No hemos llegado, ¿cierto? Pero no estamos ya donde estábamos antes. Gracias al Señor que nos sacó de allá y vamos en buen camino, ¿cierto? Vamos para nuestra meta. Así que gloria a Dios por eso y tenemos grandes esperanzas en el Señor Jesús. Amén. Así que amar todas las cosas celestiales, como por ejemplo orar y leer la Biblia cada día, ayunar como estamos haciendo cada miércoles, congregarnos en la presencia del Señor como estamos haciendo aquí, o también cuando asistimos a la iglesia también, servir al Señor Jesucristo. Todas estas son cosas celestiales que nos ayudan a mejorar nuestra relación con el Señor, amén, acercarnos a Él más, ¿cierto? A sentir la presencia y esa relación tan hermosa que todos anhelamos tener con el Señor Jesús y a poder desarrollar su mente en nosotros. Porque acuérdense que leímos que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿qué pasa? Que tenemos que desarrollarla. Amén. Ahí está, pero no es como que ya estuvo y listo. Ahora la parte nuestra es que tenemos que desarrollar esa mente del Señor en nosotros para poder dominar a la carne. Amén. Porque acuérdense que todo empieza por acá. ¿Qué hizo el astronauta? Él renovó su mente. Entonces, todo cambio, toda transformación que nosotros queramos hacer empieza por la renovación de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, amén. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, en las cosas materiales, nunca vamos a poder llegar a nuestra meta con el Señor, amén. Pero entonces tenemos que cambiar nuestra mente y eso nos va a ayudar a vencer a la carne, ¿cierto? A dominar nuestra carne y a vencer las tentaciones del mundo y de Satanás también. Oigan, tenemos 3 enemigos. ¿Saben cuáles son, cierto? La carne, nuestra propia carne, es el principal enemigo. Si le preguntan a una persona a veces, ¿cuál es su principal enemigo espiritual? Oh, Satanás, el diablo, pero no es nuestra propia carne, porque es más difícil vencer a nuestra propia carne, amén, que decirle a Satanás mentiroso y vete de aquí. Pero para vencer nuestra propia carne, por eso les dije, necesitamos el poder del Espíritu Santo, amén. Entonces, cuando tenemos ese poder del Espíritu Santo, podemos vencer a la carne, las tentaciones del mundo, que vemos que cada día hay más, ¿sí o no? Cada día inventan más cosas y cada día hay más cosas en el mundo que nos atraen. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, el Señor Jesús mora en nosotros por su Espíritu, Él nos ayuda en esas debilidades, amén, y también a vencer a todas las artimañas y los ataques de Satanás. Y esa fortaleza espiritual que nosotros adquirimos por medio de la práctica de estas cosas espirituales nos da seguridad. Entre más crecemos nosotros espiritualmente y ponemos más la mirada en las cosas de arriba, nos da seguridad, amén. Estamos más seguros y eso llena nuestro corazón de paz y de gozo al hacer la voluntad del Señor todo el tiempo que nos queda. ¿Hasta cuándo? Es todo el tiempo que nos queda, solamente Dios sabe hasta cuándo vamos a estar aquí, amén. Pero entonces vamos a hacerlo todo el tiempo que nos queda. Voy a leerles en Romanos 12, 2, la versión Reina Valera contemporánea. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo,
sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Si ven que aquí está hablando de transformarse y luego dice por medio de la renovación de su mente. O sea, para que haya un cambio en nosotros, primero tenemos que cambiar la mente. Amén. Es lo primero que debe cambiar, como pensamos nosotros. Amén. Dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Eso, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros queremos lo bueno para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, para obtener eso, ¿qué tenemos que cambiar? Y para poder cambiar, ser transformados, primero tenemos que renovar nuestra mente. Amén. Así que, hermanos, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Amén. Porque así como dijo Pedro en primera de Pedro 4:2, dijo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí lo está diciendo, ¿cierto? Si nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, no vamos a vivir en la carne, sino en la voluntad de Dios. Amén. El tiempo que nos queda, que eso solo Dios sabe cuánto va a ser. Amén. Ahora vamos a leer Colosenses 3, del 3 al 4. Dice Colosenses 3, del 3 al 4, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo así que hemos muerto? Morimos a la carne. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, ¿qué significa eso? Que ahí hemos muerto, ¿cierto? En esa pila bautismal, ahí está enterrada ese pecador que había antes y sale una persona nueva. Nosotros morimos con Cristo por medio del bautismo y cuando salimos de esa agua, somos nuevas criaturas y nuestra vida está escondida con Cristo, ¿cierto? Y dice, cuando Cristo, vuestra vida, miren qué hermoso, aquí dice, nuestra vida, ¿quién es? Es Jesucristo, amén. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, gloria a Dios, amén. Miren, que hermanos, que Jesucristo quiere que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente, poniendo nuestra mira y nuestro corazón en ¿dónde? En las cosas celestiales, amén, buscándolas todo el tiempo. Nosotros tenemos que buscar esas cosas, no podemos dejar que Dios nos las ponga aquí ya en las narices, en la cara, algo. Nosotros tenemos que tener ese deseo de buscar esas cosas espirituales, celestiales todo el tiempo, haciendo la voluntad del Señor, amén. Y así, cuando Él venga, el Señor Jesucristo, que sabemos que viene pronto por su iglesia, así también nosotros vamos a ser manifestados con Él en la gloria, amén, y vamos a morar con Él por una eternidad. Entonces, imagínense qué promesas tan grandes del Señor. No solamente que Él va a venir, pero él dice, si ustedes permanecen en mis caminos y permanecen poniendo su mirada en las cosas celestiales, no en las de este mundo, yo les prometo que ustedes también van a ser manifestados en la gloria junto conmigo y van a vivir conmigo por una eternidad. Amén. Aleluya. O sea que eso es lo que todos estamos esperando. Amén. Para allá es que queremos ir nosotros y el Señor nos está enseñando cuál es el camino para llegar allá, hermanos. Puede que sea un largo camino, puede que haya muchos bumps, como dicen, muchas cositas que nos puedan, cierto, como altos y bajos,
pero sabemos que en Cristo todo lo podemos hacer porque Él nos fortalece, amén. No es con nuestras fuerzas que nosotros estamos luchando, sino es con las fuerzas del Señor, amén. Bueno, hermanos, ya terminé esta enseñanza, voy a compartirles un canto muy bonito, ¿ok? Amén. Aleluya. La palabra dice que hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Estamos sentados en lugares celestiales con Él. Vamos a decirlo juntos con esta canción. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. De arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh mi Cristo, oh mi Dios, al gran poder en ti, Señor. Oh mi Cristo, oh mi Dios, al gran poder. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis resucitado.